La corrosión es una batalla silenciosa que está ocurriendo ahora mismo, en puentes, en tuberías, en todo lo metálico. Pero, ¿cómo se combate a nivel químico? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el arsenal que usamos para esta lucha, los inhibidores de corrosión. En los próximos minutos vamos a desglosar la ciencia detrás de estas sustancias. Veremos qué son exactamente, cómo funcionan a nivel electroquímico, los diferentes tipos que hay y por qué un pequeño error en su aplicación no solo es que no funcione, sino que puede ser hasta peligroso. Ok, para empezar, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente un inhibidor de corrosión? A ver, esto es clave. No es una capa de pintura, no es un recubrimiento. Es más como una medicina, una que se añade en dosis muy pequeñas directamente al ambiente corrosivo para básicamente alterar la reacción química desde adentro. Y para entender cómo funcionan estas medicinas, primero hay que entender la enfermedad, ¿no? La corrosión. En el fondo es un proceso electroquímico, un simple flujo de electrones que va degradando el metal. Este diagrama de polarización puede parecer un poco intimidante, pero es la clave de todo. Imaginemos que el ánodo es donde el metal, digamos, sangra, donde se disuelve, y el cátodo es donde ocurre la reacción que empuja todo el proceso. Bueno, pues el punto donde se cruzan estas dos líneas nos da la velocidad natural a la que ocurre la corrosión. Esa es la famosa corriente de corrosión. Y aquí es donde entra en juego el inhibidor. Su único trabajo es meterse en medio de este ciclo. Como vemos aquí, lo que hace es desplazar esas curvas para que la corriente de corrosión sea mucho más baja. En otras palabras, su objetivo es frenar esa hemorragia del metal, y la estrategia que usan para lograrlo es lo que los define. Los inhibidores no atacan al azar, para nada. Por lo general, se especializan en uno de los dos frentes, o el ánodo o el cátodo. Veamos la primera estrategia. Los inhibidores anódicos, que también se conocen como pasivadores, actúan de una forma súper interesante. En vez de proteger el metal, lo que hacen es estimularlo para que se proteja a sí mismo. Fomentan que cree una capa de óxido muy delgadita pero súper resistente. Es como si le ayudaran a construirse su propia armadura. Y esto nos lleva a una pregunta que parece no tener sentido, pero es fundamental. ¿Es posible que un inhibidor, en lugar de frenar la corrosión, la acelere? Pues increíblemente, la respuesta es que sí. Aquí está el peligro de los inhibidores anódicos. Este gráfico lo explica todo. Si no hay suficiente concentración del inhibidor, como en los puntos A y B, la capa protectora, esa armadura, queda con huecos. Y eso es mucho peor que no tener nada, porque toda la fuerza del ataque se concentra en esos poquitos puntos desprotegidos. El resultado es una corrosión por picadura, que es rapidísima y súper destructiva. Por otro lado, la estrategia de los inhibidores catódicos es totalmente distinta. Ellos, en lugar de reforzar las defensas, lo que hacen es cortar el combustible de la reacción. Básicamente, forman una barrera física sobre las zonas catódicas, como si las asfixiaran para que la corrosión se frene de manera general. Entonces, para resumir, tenemos dos enfoques totalmente opuestos. Los anódicos, que crean una defensa casi perfecta, pero con un riesgo altísimo de fallo catastrófico si la dosis no es la correcta. Y los catódicos, que son la opción segura. Ofrecen una protección más general y sin riesgos de picadura, aunque a lo mejor no tan potente. Pero la cosa no termina ahí. La inhibición no se limita solo a manipular las reacciones en el ánodo y el cátodo. Hay otra familia enorme de compuestos, los inhibidores orgánicos, que usan una táctica completamente diferente, la adsorción. Lo que hacen estas moléculas es básicamente formar un impermeable microscópico sobre la superficie del metal. Se pegan a él y lo aíslan por completo del ambiente corrosivo. Una barrera física a nivel molecular. Y su eficacia es increíble. Fíjense en la curva de este gráfico. Es casi vertical. Esto significa que con un aumento mínimo, pequeñísimo de la concentración del inhibidor, la velocidad de corrosión se desploma. Un poquito rinde muchísimo. Y esto nos lleva al tema que en realidad es el más importante para todos los inhibidores sin excepción. La concentración no es un detalle, la concentración lo es todo. Este gráfico lo resume a la perfección.
Esto es, literalmente una carrera armamentista química. En el eje de abajo tenemos el agente agresivo, como el cloruro, y en el eje vertical el inhibidor. Para mantenernos en la zona de protección, tenemos que aumentar la dosis del inhibidor a medida que aumenta la amenaza. Si caemos por debajo de esa línea, la corrosión gana la batalla. Simple. Al final, la gestión de la corrosión es un acto de equilibrio súper delicado. No se trata solo de echar un químico, sino de aplicar la dosis perfecta para las condiciones perfectas. La diferencia entre el éxito y el fracaso, o incluso entre proteger y destruir, puede estar en unas pocas partes por millón. Y claro, este campo no deja de evolucionar. Muchos de los inhibidores tradicionales, como los cromatos, son bastante tóxicos. Por eso, hoy en día, el gran foco de investigación está en desarrollar alternativas verdes que sean sostenibles y no tóxicas. Y esto nos deja con el gran desafío para el futuro de este campo. Ya no es suficiente con ser eficaces. La nueva frontera, la nueva batalla, es lograr esa protección pero de una manera sostenible. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la integridad de nuestros materiales y la salud de nuestro planeta.